Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión, esta sección del Festival La Fila. Como sabéis, el festival celebra el 30 aniversario, la edición número 30, es un número redondo y además una larga trayectoria para un festival de cine. Merecía la pena celebrarlo. La directora Isabel Blanco ha pensado, ha diseñado esta sesión que se titula recordando, por supuesto, algunos de los cortometrajes que han pasado pues, a lo largo de estos 30 años. El tiempo no permite que sea demasiado largo, por tanto la selección muy personal por parte de Isabel pues va a ceñir a un pequeño grupo de cortometrajes. Yo cuando me pasó la selección para escribir un breve texto, pues digamos que detecté como tres líneas, ¿no? tres criterios, ¿no? de selección. Uno de ellos, por supuesto, eran los propios cortos que habían pasado durante estos 30 años en la selección oficial, al concurso. El otro criterio eran algunos de los cortos que se han proyectado como homenaje a algunos de los grandes cineastas de la historia del cine, que aparte de largometrajes, pues también realizaron en algún momento de su vida, no siempre al inicio, sino a lo largo de su carrera cinematográfica, realizaron algunos cortos. Sería el caso de Fellini o el caso de Pasolini, o el mismo Carlos Saura, al cual presentamos un corto que pertenece casi a su última etapa de creación. Que el creador, en el caso del cine, supongo que tiene la ambición de hacer largometrajes, pero que el corto es un género en sí mismo con la misma dignidad, la misma potencia, la misma capacidad creativa que puede ser el largo. Pero bueno, eso si quiere y le apetece, nos comentará quien tengo a mi derecha, que es el principal invitado, yo solo estoy presentándolo, que es Jorge Villa, cineasta, autor de cortometrajes y muchísimas más cosas. Pero bueno, hay una presentación más formal después de hablaros de los cortometrajes que se van a proyectar. De Fellini se proyectan tres cortometrajes o tres anuncios que hizo para Varela, y que son anuncios, pero está su mundo, esa mezcla entre realismo y mundo mágico, onírico, tan personal, ¿no? De Fellini advierto que son unos extractos de uno de los episodios de una película de episodios que se titula Las Brujas. Para mí ese episodio de Pasolini es quizá el mejor de la película, el más conseguido. Aparece su mundo tan personal, ¿no? Donde también se unía la realidad con la magia y los contenidos que le eran tan queridos para él. De Saura se proyecta Rosa Rosay, La Guerra Civil, que es un corto que mezcla la realidad, animación, también muy personal y dibujo, ¿no? Él era un artista integral y yo creo que este corto es muy interesante. La verdad es que fue una sorpresa porque se presentó al concurso, también pasó por el Festival de San Sebastián y bueno, pues fue, la verdad es bastante emotivo, ¿no? Cuando lo vimos que nos había llegado. Ya viniendo a directores más contemporáneos, de Javier Fesser, director que tiene una larga trayectoria en largo y en corto. Se proyectaron dos cortos, La Sorpresa y Kellys, de un paisano, que entramos en otro de los territorios que antes se me olvidó como criterio del festival, que ha sido la de intentar proyectar la obra, los trabajos de directores de Castilla y León o de Valladolid, ¿no? Bien naturales o adoptivos, ¿no? Gente que vive o está vinculada a esta ciudad. El corto que se va a proyectar de Iván Saraz Pardo es El sueño del caracol, que dejó un recuerdo muy potente cuando se proyectó en su momento. Y nuestro invitado, Jorge Villa Romero, se va a proyectar Demasiado Corazón. Es decir, Demasiado Corazón se proyectó en su momento en el Festival La Fila, y que también se proyectó en la Seminci, y bueno, yo también lo recuerdo porque se proyectó en el Cine Club Casablanca, presentando pues, una película de Cascarides y exactamente, algunos estábamos allí en esa sesión y por supuesto con este corto.
Es guionista, desarrollador de contenidos, director de programas de televisión, director de cortometrajes. Licenciado en periodismo, ha trabajado en diversos medios, además es graduado en cinematografía y creo que también eres doctorado, ¿no? Sí, soy doctor, con una cosa de Saura, además. Mi tesis doctoral va sobre la guerra civil y Saura. Muy bien. Así que el corto viene muy a cuento de Rosados. Y actualmente estás Soy director de contenidos de San Castillo. Muy bien, luego nos explicarás un poco de trabajo. Sí. Y nada más, yo creo de la parte de presentación de lo que vamos a ver, pues estaría completado. Y también presentado, por supuesto, a Jorge Villa. Si os parece, celebramos ahora el coloquio, lo dejamos para después de la proyección. Isabel. Lo celebramos ahora el coloquio porque después se tiene que marchar. Por eso, porque te había escuchado la cuestión de tiempo. Es que yo me dedico a la tele, porque no todos nos podemos dedicar a acabar dedicando al cine. Desde hace 2 años dirijo los contenidos de Televisión Castillo a las 7. De hecho, el cortometraje que vais a ver que hice yo hace ya años, la protagonista es presentadora de la tele. Y ahora estamos grabando unas cosas y me ha llamado Isabel esta mañana porque no me había enterado. La anécdota más importante, bueno, aparte de los cortos que vamos a ver que están todos como fenomenal, Iván y yo nos hemos criado juntos. Empezamos, Iván Sáenz Pardo y el señor Caracol fue como el corto más premiado de su época, que es el corto que hizo de carrera en estudio de Múnich, fue el primer corto de su carrera y el más exitoso en su momento. De hecho, llegó a ser más premiado de toda Europa en su momento. Es un corto muy sentimental y muy bonito, y la escuela de cine de Múnich en aquella época hacía cosas como muy de escuela. De repente Iván, como había hecho muchos cortos, entre otros Apretón Mortal y cosas que se habían proyectado aquí, porque yo me acuerdo que aquí en la primera edición se presentó Pino Cardiel, se presentó Iván Sáenz Pardo, me presenté yo, y veníamos de hacer muchos vídeos, pero no tenemos dinero para hacer cortometrajes en cine. Cuando cogió la escuela de cine de Múnich y vio que tenía posibilidades, el tío lo petó, aparte del innegable talento que tiene. Ahora está preparando ya la segunda serie que dirige y la segunda película, ya pasó nada menos que 30 años. Rosa Rosa a mí es un cortometraje que me gusta mucho porque forma parte de los recuerdos y vivencias de la infancia de Carlos Saura, que se emparentan conmigo de una manera bastante dentro de educación sentimental, porque mi tesis doctoral fue sobre Carlos Saura y Ay Carmela, la película que hizo y la adaptación de Uñaque del siglo de oro de Sanchi Sinisterra a la obra de teatro. Uñaque, seguro que sabéis que son 2 actores en un escenario vacío, como todas las formas de teatro que manifiesta Rojas Villalando en su novela El viaje entretenido, y que dice que las obras de teatro del siglo de oro, las composiciones de los grupos teatrales pueden ser un bululú, que es una persona haciendo una obra, o ñaque, que son 2, y con motivo del 50 aniversario de la Guerra Civil, Sanchi Sinisterra hizo un homenaje a su padre, que era un ñaque del siglo de oro, pero metido en la Guerra Civil, y eso era Ay Carmela. Andaba Carlos Saura intentando hacer la película que más le ha costado hacer, que no ha hecho nunca, incluso la adaptó a novela, que es Esa luz, que es la historia de sus vecinos de Madrid y una exnovia un exnovio de su madre, que era Ramón J. Sender, y lo que le sucedió ante la Guerra Civil, y a la mujer de él, que es Amparo Sáenz Barallón, que se llamaba la historia, Esa luz, que es la historia sobre la muerte en Zamora de la mujer de Ramón J. Sender. Como nunca pudo hacerla, estaba intentando producirla y le dijo Andrés Vicente Gómez: oye, ¿por qué no haces esta? Fue a ver la película, fue a ver la obra de teatro y dijo: pues sí, la puedo adaptar. Y una obra de 2 actores en un escenario vacío, que era un éxito en aquella época, se inventó la película, la superproducción de ese año en España, que se llevó todos los Goya y eso. Y bueno, mi tesis doctoral es el tránsito de eso. Y llegamos a, bueno, las películas, está ahí Ángel, yo los cortometrajes los cortometrajes anuncios de Barilla que hizo en su momento Federico Fellini, son cosas que he visto en la cátedra en los cursos de verano que nos ponía Carlos Benchister en aquellos veranos de los años 90. Y
hizo esos menos uno que se lo robó Gonzalo Suárez porque se lo contrataron. Y es verdad que aparecen todas las constantes de Fellini, incluso caballos blancos y cosas así, ¿verdad? Sí. Y bueno, y Demasiado Corazón es un cortometraje que vais a ver que fue el último cortometraje que hice así como en serio, o es decir, Dejándome los duros, que se estrenó además en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, se puso aquí en la fila, y también es la primera cosa de ficción pura y dura que hizo Leo Harlem. Es decir, le engañamos, yo me dedico a la televisión desde hace muchos años y la tele pasa que estás 4 meses trabajando y otros 4 sin hacer nada, y en la época de esas que tenía algo ahorrado pues lo rodamos en cine. Se lo propusimos a Leo, nos dio media jornada para hacerlo y así lo hicimos. Y como siempre me dice él, al único que le ha servido este cortometraje ha sido a mí, porque a partir de entonces me contrataron como actor cómico y la verdad es que el tío está fenomenal. Estuvo aquí el lunes. Sí, me lo dijo, me llamó, pero no me dijo para qué. Es decir, yo no sabía ni que ponían Demasiado Corazón. Estuvo parte del Leo. Me hace especial ilusión que se ponga porque vais a ver que es un pedazo de actor en todos los sitios. Y el secreto era hacer Tom y Jerry y las relaciones tóxicas, hacer una pequeña denuncia de esas relaciones tóxicas de que el amor tiene razones que la razón no entiende. Como no tenemos dinero, pero si tenemos tiempo, nos dedicamos a pintar decorados, nos construimos los decorados, lo robamos todo en Valladolid. También sale Elena Bianco de los mismos, en un final un poco rarillo. Y la verdad es que el corto no ha hecho más que darle satisfacciones. Ahora mismo igual no está demasiado bien tratado por el tema de los malos tratos, cuando es una denuncia, que no es. Pero esto no deja de ser un Tom y Jerry apasionado. Y bueno, el Javier Fesser fue el primer director que en la Semana de Cine de Medina del Campo nos dio un premio exequo a Iván Saiz de Amu, que nosotros éramos muy fanáticos de los cortos que hacía antes incluso, porque este cortometraje ya es un poco más antes, pero de aquel ritmillo y sobre todo la trompeta, que fueron como 2 cortos históricos de los años 90. Y ya os digo, yo me he venido hoy porque me ha hecho mucha ilusión con Ligera, porque estuve en la primera edición, en la quinta y en la séptima, o algo así. Pero es que me pilláis rodando Castillos y Leones y todos los goles que lográbamos por las tardes los viernes, que es cuando nos dejan. Porque la tele de Castillo, como sabéis, es muy, la 7 es muy pequeña. Y yo soy el director de programas y el que barre el plató, claro, evidentemente. Te podemos hacer unas pocas preguntas. Sí, claro. Empiezo yo para calentar un poco. Pero bueno, que veáis que yo ya me los he visto. ¿Por qué haces cortos? Bueno, yo estudié en la Escuela de Cine de la Universidad de León, también de Ponferrada, aparte de ser licenciado en periodismo y doctor en cinematografía y artes visuales, porque a mí lo que me gusta es el cine. El problema es que la gente se piensa que el cine es siempre de autor, como decía Fernando Lara, y es una auténtica falacia porque el cine siempre es en equipo. Si se equivoca el becario o se equivoca el segundo operador, queda lo que queda. Pero que está bien que haya una guía y todos participan, como yo, como el niño, ¿no? Que mañana yo creo que está por ahí, pues nos hemos inventado el cine, porque Castilla es un sitio complicado para hacer películas. Sí teníamos las Enici, sí que nos gustaban, pero tampoco sabíamos muy bien cómo iba. Hay un precursor de todo esto, que no es de aquí tampoco, pero vivía aquí al lado, en la calle Bolivia, que era Santiago Lorenzo, que es el que nos hemos criado más o menos todos, que se inventó también el cine aquí. Y nosotros, que somos una década posterior, que ya rozamos los 50 o algunos los sobrepasamos, pues nos lo inventamos. De repente, cuando hagamos las carreras, teníamos este oficio, pues nos han salido más o menos trabajos. Yo he sido súper de Gran Hermano durante 20 años, para sacarse una idea de acá un tío que le gusta el cine. O sea, dirigiendo uno de los programas más basura de la televisión, aunque nos daba de comer a 300 personas y con lo cual siempre hay que agradecer esto. O Fama, o esto. Claro, yo me acuerdo cuando hacía los confes a todos estos mocatrices que salen ahí, decía, ¿en qué momento de que me guste Tarkovsky he acabado aguantando este tío de madrugada, aguantándome penas? Pues no lo sé muy bien, a mí el cine siempre me ha gustado. El problema del cine es que cuando empezamos a hacer cine nos gusta sobre todo ver, que es lo que hay, que es la única forma. Porque el cine es una cosa que es muy difícil, se puede aprender, pero es difícil de enseñar. Esto es una cosa de cada uno, esto es como la literatura. Esto no es un campeonato de baloncesto, ni quién mete más canastas, ni quién no.
Hay determinadas sensibilidades para determinadas plasmaciones y otras determinadas sensibilidades para otras. Y no hay cosas que sean mejor que otras. Es decir, a mí no me gustan más las películas de Kenneth Branagh que las de Pedro Almodóvar. Depende de cómo me pilla, la hora que me pilla, la historia que me... Según Ronald Tobías, incluso los antiguos griegos dicen como 12 tramas maestras. Y plasmarlo audiovisualmente pues es complicado. Ese poder de ensoñación que tiene Christian Metz cuando se plasma en la pantalla, ¿no? Bueno, que nos gusta lo audiovisual. Algunos hemos acabado comiendo de esto, que está muy bien, pero tenemos nuestras frustraciones como todo hijo de vecino. A mí me encantaba que me diga Isabel que va a poner el cortometraje porque por lo menos me acuerdo de aquella época que estaba como completamente ilusionado con esto. Pero al final todos acabamos escribiendo, rodando. Yo que hago ahora regional barato digo por las precariedades que tenemos, la gente que trabaja conmigo, muchos no han rodado cortos, con lo cual no se dan cuenta de que hemos adquirido un oficio. Tú puedes hablar con Iván, con Herminio, y si les das una cámara te hacen cualquier cosa porque nos lo hemos inventado. Y la gente ahora no sabe muy bien cómo va. Y ya os digo que todos los cortos que ponéis hoy forman parte de educación sentimental y al final lo que haces en televisión, al final no deja de ser, vas haciendo tus peliculitas. Todos los que somos de Castilla, cuando nos encontramos por ahí y estamos fuera en televisiones grandes o algo así, tenemos como un pequeño pudor de, ostras, nos dejan, escribimos chorradas que aparecen ahí y nos dejan, porque la gente se piensa que es su derecho, pero aquí en Castilla y León siempre nos apostamos estas cosas. O sea, ya nos parecía flipante que aparecieran en pantalla. Y bueno, yo soy vivo en Laguna, de hecho está mi vecina ahí, que no lo había visto. Al final lo que intentamos transmitir siempre es cortar, hacemos cortometrajes porque ponemos a hacer películas, pero bueno. Es que la diferencia, digamos, entre literatura y cine es que parece como el puente de la novela, ¿no? Necesita algo de dinero para hacerla, ¿no? Sí, bueno, este cortometraje me acuerdo que nos costó como 8.000 euros, porque lo rodamos en 4K y eso, y a mí ya me pareció la leche. Pero tengo un anterior que me había costado 2 millones de pelas y también me la había gastado. De hecho, yo empecé a hacer televisión porque tenía que pagar un cortometraje de día dinero. Y porque el daño era como en acetato, en celuloide, y era algo muy caro. Pero al final esas cosas siempre al final te hacen oficio. Que ahora la gente no se da mucha cuenta porque el digital lo ha abaratado todo. Y sobre todo me refiero a la forma de redactar. Yo ahora veo el corte, me pongo nervioso porque me faltarán cosas y eso, pero te has tirado mucho rato pensando, a ver cómo hacemos esto. Y ahora, como todo está, lo graban y no les da lo mismo, entonces no le pegan los planos, no le pegan las cosas. Y esto se hace. Esto es como el que escribe, pues tendrás que escribir mucho para que luego las frases tengan un poco de sentido. Los festivales, pues Seminci está aquí, uno de sus directores, Javier Angulo, este festival, otros que hay, digamos que crean o crían espectadores, pero lo que pasa en Castilla y León, en Valladolid, donde estamos, es gente que haga cine. Y supongo que la cuestión no es de creatividad, que la hay, sino la cuestión es un poco de producción. Yo creo que uno de los problemas que te lo dejo ahí, que tú trabajas en el medio, es quizá que no tenemos una televisión pública, ¿no? Sí, así que yo toco ahí. No, yo estaba dirigiendo, yo era muy feliz dirigiendo en Madrid programas de televisión, defendí la tesis doctoral, daba clase aquí 2 días a la semana en la universidad, pero por circunstancias personales me ofrecieron una cosa y tengo a mi madre mala, está en una residencia, me he tirado 10 años durmiendo aquí y trabajando en Madrid, aparte de tener el piso en Madrid. Me ofrecieron esto, eché cuentas y a los 50 años es difícil volverse, pero me cuadró nada más. Pero la tele, la gestión que se lleva de que es una gestión pública de una cosa privada o al revés, que no me lo sé muy bien, pues yo lo que hago todos los días es contar duros y mirar qué puedo hacer con la gente que tengo. Al final siempre te faltan soldados y espíritu, es un trabajo. Pero lo que hacemos es más que digno, sobre todo cuando, por lo menos desde que estoy yo, y antes me consta que siempre se ha intentado, y si no hace más es porque no tenemos o porque no podemos o algo así, sabemos dónde estamos. La implicación política en el audiovisual de esta región, no voy a entrar en esas discusiones porque no lo sé, pero también os digo que
que es que no... Yo, cada vez que viene alguien que quiere pedir una subvención y eso, la carta de apoyo de la tele generalmente la tiene, la carta de apoyo. Y dentro del presupuesto yo hablo con el gestor y le digo, oye, a estos chicos habrá que apoyarles, pero poco más. Podemos hacer una carta de compromiso que eso les puede valer para la subvención. Y si se puede proyectar a cambio de un estipendio, pues claro que sí. Lo que pasa es que yo no controlo los presupuestos, yo me dedico al contenido y a la producción. Y ya me falta para mí. No creo que cualquier persona que quiera levantar un proyecto se vaya a apoyar en la televisión de Castillo, como no se apoya solamente en Canal Sur. Necesita muchas más cosas. Pero yo siempre he visto que el apoyo del Ayuntamiento y de la Junta con producciones que han venido aquí han sido potentes. ¿Que desde aquí se puede levantar un proyecto? Es difícil. También se están existiendo cosas como en Valencia o en Cataluña, donde tiene que ser el director de fotografía, el director, el guionista, la montadora, los actores, todos de Valencia, hablar en valenciano, no sé, bueno, pues te lo vas a comer tú. Es decir, esto no deja de ser un proceso industrial y las películas están subvencionadas, pero la industria va más de otra cosa. No lo sé, tampoco sabemos muy bien hacia dónde va el cine, porque todo esto que vamos a ver hoy lo vamos a ver aquí en La Luz Apagada, eso, pero todo está en Netflix. ¿No? Es decir, tampoco sabemos muy bien qué es cine, qué es píldora audiovisual, qué es concepto. Desgraciadamente o por suerte, la gente joven no tiene nada que ver con nosotros. Y cuando digo nosotros, soy yo, un tío de 30 años y un señor de 70. Nada. Los chavales de 20 van a otra liga. No les interesa el cine, no les interesa. Es que no lo llaman a todo. Para ellos es el audiovisual todo. Las festivales como la Seminci o esos son los que mantienen el acto del hecho cinematográfico que decía Mex y la ensoñación de verlo aquí. Verlo con gente y eso, existe una inteligencia colectiva que es la que te fascina y que es fascinante también. Yo no sé hacia dónde va esto. Los públicos también son distintos, la gente es distinta. Si John Ford hacía películas de del siglo XIX, nosotros somos hijos del siglo XX, pero los chavales que lo están viendo son muy hijos del siglo XXI. Hay cosas que ya han aprendido según nacen. Entonces también la narrativa va cambiando. Eso es lo que es fascinante y es difícil establecer un paradigma de todo esto. Seguimos dándonos Goya y diciendo lo guapos y listos que somos, pero hay gente que no puede ver los domingos y hay gente que le ha fascinado Sirach y viceversa. Y las dos son perfectamente valorables. El problema es que las variables que las que valoramos nosotros a lo mejor no son las mismas que los que ven otras cosas. Estamos en un periodo de cambio. Pero como decía Max Weber, los cambios son insoportables para quien nos espera, pero una vez han acabado ya no existe cambio. ¿Hacia dónde? No tenemos ni idea. Si os parece, tenéis la palabra. Si queréis hacer alguna pregunta desde aquí, es cierto que no se ve nada. Es decir, el que quiere hacer alguna pregunta, un poco... Os pasamos el micrófono. Por ti. Pasamos el Porque micrófono. tengo a los chicos ahí esperándome. Es que era un concurso que está muy bien los domingos, Castillos Cleanos y todos los goles, de abuelos y nietos. Tomamos nota. Si alguien quiere, empezamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer conocerte, porque Gracias. no tenía ese placer y me ha sido un gustazo escucharte y además muchas de las cosas. Bueno, luego tendréis que ver el corto que dijiste. Este imbécil que ha dicho eso y me da la mierda. Pero me ha gustado mucho pues, el recorrido que has hecho por estos 30 años, me parece que no ha sido nada desde que Isabel inauguró la fila y mi academia. A mí me pareció muchísimos y muy pocos, A mí Isabel. ese señor me estaba volando, porque yo creo que... Ganó, el primer corto lo ganó La leyenda del duende con flauta o algo así, que era de Carlos, el de los tetas cortos. Sí. Y estuvimos, me acuerdo que estuvimos por ahí, estaba Iván con yo estaba con Pretender Perfecto. Muestra de Vicky Cine Amateur. Eso se es, llamaba. estaba Iván Sainz Pardo con Apretón Mortal y por ahí estábamos ya rondando, teníamos 20 años y Sí, era maravilloso. éramos muy jóvenes. Pero lo que te iba a preguntar son dos cosas. Una, primero, que has hablado de que has hecho cortometrajes, aparte de todo tu labor profesional. Sí. ¿Nunca te ha dado por hacer un largo? Es una cosa. Dos, luego sí, y la segunda que te iba a preguntar es que has explicado muy bien la diferencia que hay entre el cine de la gente que tenemos ya una cierta edad y los jóvenes.
y dices que es muy distinto. Pero yo te quería preguntar, que para los que tenemos ya una cierta edad, no a todos los jóvenes de menores de 20 porque no conozco demasiado ese mundo, quería preguntarte qué opinión te merece el cine español actual. A mí se me llamaba la atención ayer cuando leí en prensa que 3 películas españolas habían sido seleccionadas para el Festival de Cannes. Sorogoyen, Almodóvar y me parece que los Javier Ambrosio y Javier Campos. Javier, sí. Sí, entonces quería preguntarte un poco qué piensas sobre el momento que estamos viendo a nivel cinematográfico en el sentido de los de mayores de 30, ¿vale? A mí me parece que siempre ha habido... Gracias. Nada, a ti. No me acuerdo mucho la primera pregunta, así que te respondo la segunda y luego me recuerdas. Vale. Bueno, sí. Lo que digo es que la forma de recibir el cine o de recibir el audiovisual depende mucho. Hay una cosa, en los años 60 hay un par de tíos, bueno, son 3. Hay un par de tíos que están en la Universidad de Constanza, Alemania, no Rumanía, que también hay una Constanza en Rumanía. Se llaman Jasper Jaus y creo que es Robert Evan Sisser, que se inventan una cosa que se llama estética de la recepción, y es una cosa que ya sabemos todos, y es que el lector ideal, vamos a decir lector ideal como el que lee imágenes, ¿vale? El espectador ideal, el libro ideal, el texto ideal no lo construye solamente el emisor, sino que lo construye el receptor. A unos 700 kilómetros hay otro tío que se llama, creo que sabréis quién es, porque hizo una novela muy bonita que se llamaba El nombre de la rosa, que es Humberto Eco, que piensa lo mismo y también lo manifiesta por esa época. Entonces, hablan de la estética y la recepción, y es que el libro ideal lo construye tanto el escritor como el receptor. Es decir, cuando yo digo casa, lo que para mí significa casa, cuando lo escribo, no tiene nada que ver con lo que puede significar para ti. Si yo tengo 23 años y he nacido en Palestina o en Israel, casa no tiene nada que ver con lo que significa para mí como hogar. Es decir, que hay una poética tanto en las imágenes como en el texto, que se llama ese exceso de material significante, que lo pone el espectador, ¿vale? Entonces, ¿hacia dónde va el audiovisual? No conozco a los chavales de 15 años. No conozco. La misma película Sirat a mí me puede parecer vomitiva, a ti te puede parecer maravillosa y a un niño de 20 años le puede parecer que es la realidad porque es lo que vive, o viceversa. O como hemos oído, que a unos le parece una tontería. ¿Es verdad que estamos en un gran momento del cine? No lo sé. Yo creo que el cine español siempre ha tenido grandiosos momentos. Es decir, si nos vamos a hablar de los años 50, tendríamos a Berlanga, a Bardem, a Buñuel en esto, pero teníamos a José María Forqué con Amanecer en Puerta Oscura, que se llevaba un premio, pero teníamos películas de Rafael Gil que eran fascinantes, o teníamos a dos locos como eran los que hacían westerns, o teníamos a Julio Cole haciendo Apartado de Correos 1001, y lo que pasa es que tampoco lo apreciamos. Nos vamos a los 60 y de repente empieza a aparecer la nueva escuela de cine, la escuela de cine de la época, y aparece Saura, aparece Saura haciendo Los Golfos, pero aparecen otra serie de directores, y ya en los años 30 teníamos a Carlos Serrano de Osma, o tendríamos a gente como la de Florian Rey, y nos vamos a los 80 y aparece el nuevo cine a los finales de los 70, y aparecen unos directores que son fascinantes, que es cuando repasas su filmografía te quedas completamente anonadado, pero estoy hablando desde José Luis Borao hasta... Porque es que ahora Almodóvar está muy de moda, pero en los 80 el que molaba de verdad, y tú te vas a mirar las hemerotecas del país, es un director que hacía películas como Maravillas, Habla Mudita, El corazón en el bosque, o... ¿cómo se llama esa? La mitad del cielo, que era... ¿cómo se llama este? El santanderino. Pero es que su compañero su paisano, que es el de La Colmena, o el de Mario Camus, el de La Colmena, o el de Los Santos Inocentes, esas películas son incontestables. Y Almodóvar estaba bien, pero era como un off the record que se fue off cine español que se va integrando poco a poco. Y de repente aparecen los 90 y las mejores películas que ha hecho Alex de la Iglesia han sido de esa época, sin lugar a dudas. Pero es que además empieza a hablar, porque cada 10 años hay un nuevo cine español. Y siempre están bien. El problema es que somos tan españoles que despreciamos mucho lo nuestro. Pero es que hay años que podían haber ido a películas que no nos han gustado. Bueno, en los 90, estoy hablando de eso, pero estaba Fernando Trueba haciendo Belle Époque. A mí me siguen gustando las películas de los 80 de Garci, y no ni siquiera lo menciono como los más punteros. Que, bueno, están pasadas. Bueno, es que como decía Siegfried Krakauer,
el sentir general de un país o cómo es un país se ve por la producción industrial de sus películas. Y siempre ha habido buenas películas. No hay mejor manera de mirar la transición española que con las películas que se hacían. Pero también porque cómo interpretábamos nuestra historia y cómo no. Es que en los 50 y los 60 había mucho, era franquismo. Bueno, era franquismo, pero hay una, dentro de la época del franquismo, aparte de que no me voy a entrar en esos, de si estoy de acuerdo o no, pero también había formas de interpretarlo. Dudo yo que por qué fuera eso. Sin embargo, Raza, la primera película neorrealista que se hace en España, la hace un falangista, pero que es crítico con la falange y con el Estado franquista, entre determinadas maneras. Manuel El Murioti seguramente tiene una de las películas más bonitas de la historia del cine, que es Cielo Negro. Y he hablado de esto como puedo hablar de otras 200 películas, Es decir, es que el cine español siempre está bien. Los Javis molan, a lo mejor a mí me pillan un poco viejo, a lo mejor me parece bien, me parece que están cogiendo oficio y lo que hace es hacer series, pero a mí Almodóvar me gusta, no la última, que no es la que más me ha vuelto, pero me gusta. ¿Y cuál es el otro que está a mí que está también? Sorogoyen. Rodrigo Sorogoyen es un tío que tiene un curso narrativo increíble, a mí no es el que más me gusta, pero a mí Enrique Urbizu me parece que lo hace bastante mejor. Pero luego hay películas en las que se equivoca, como todo. Es que hacer cine es muy complicado y depende de 100 personas que lo tienen que hacer muy bien para que la peli se pueda ver. Es casi un milagro. Y encima que se note tu curso narrativo. A mí los Javis me parecen unos chicos muy listos. Almodóvar me parece un maestro, pero os vuelvo a decir, es que siempre ha habido grandes autores. Y no creo que Almodóvar sea mejor que Carlos Saura. Claro. Pero tampoco peor, esto no es un concurso. Es que ha habido muy buenos directores todos los años. A mí Siddharth me gustó, pero es que a mí Los Domingos me parece un peliculón. Pero es que me gustó mucho la película de Sorda. Y luego, que salga una obra maestra en una producción industrial como la nuestra, tiene que ser un milagro. Lo que molaría es que hubiera un nivel medio siempre muy alto. Y es que este año las películas que estaban nominadas a los Oscars, las mejores eran las internacionales. Porque las películas americanas pues sí, se tendrán que dar Oscars, pero se les podía caer la cara de vergüenza. Desde mi punto de vista, y luego me vale tanto una película de 100.000 euros como una de 4 millones de euros, pero molaría que hubiera muchas de 2 millones, 3 millones de euros, ya cada vez más, para que haya una industria. Pero me la está salvando Netflix. ¿Pero qué pasa con que Netflix esté salvando la industria? Pues que tenemos que ver siempre las películas, porque tú vas a Netflix y las películas que están producidas para Netflix son todas iguales. No hay variedad. Y hay una cosa que decía Saura que era muy importante, porque yo trabajo bastante con Saura, digo, estudiándole, le di la brasa, de hecho consistimos en... Yo estuve dirigiendo la gala Inocente, muchos años. Y esa lo producía Cebra, que Cebra le producía las obras de teatro del final de su vida, entonces le daba la chapa. Además estaba con la tesis y te hacía. Y él me decía una cosa que es, ahonda siempre en tus defectos porque ahí tienes la virtud. Como tu siguiente pregunta, si no me la has hecho, te la voy a dar yo, es la IA. Esto lo dice también mucho Trueba, que la IA se equivoca, porque si no, no nos vale. Y es esa manera de modo de representación institucional que se está normalizando en la que todo ya te viene hecho. Y a cualquier artesano, no digo autor, genio, de cualquier medio de expresión, le preguntas, defiende lo artesano. Si la IA te va quitando eso y todo queda un poco organizado a partir de eso, yo no sé para dónde vamos. Pero seguramente un chaval de 15 años dirá, es que esto es fenomenal porque voy a hacer cosas que a mí se me escapan, incluso puede que no entiendan. Yo tengo un hermano que tenía 11 meses más que yo que se murió. En el año 2002. La noche que ganó, que perdió España con Corea del Sur, al Gandur. Mi hermano era un tío que tendría ahora 53 años. No somos muy conscientes de que si mi hermano ahora mismo resucitara, levantara la cabeza, si le pasas un WhatsApp no entendería nada, porque nosotros hemos visto la transición, ha evolucionado el lenguaje. Eso nos pasa un poco también con el cine. Los niños que nacen ahora ya parten de todas las pantallas que ven y dispositivos, no el cine como tal. Es lo que os contaba de John Ford. Es lo mismo. A mí hay cosas que no me llaman la atención, tengo otra experiencia que la puedo encontrar de los chicos. Entonces hay cosas de los Javis que a lo mejor me pillan mayor, o no. Esto es como cosas de la cátedra de cine de toda la vida, de Requeno. ¿Qué te emociona una cosa? Porque se rompe el tejido en el que tú descifras las movidas, el punto de ignición y esas cosas, ¿no? Ya, pero eso es lo inexplicable, lo indecible, ahí es donde está la emoción.
Pero claro, para mí, dentro de mi educación, porque la cultura no deja de ser siempre a partir de determinado nivel educativo. Es decir, pues es más o menos popular, pero necesitas poder descifrar los códigos. Hay códigos que a mí se me escapan o que necesito otra forma. Cuando lees una novela del 19 y lees una de ahora, pues ahora se le quita toda la paja. Cada vez que se hace una adaptación de... Tenemos el mejor festival de teatro que hay clásico de España, o el segundo, o uno de los tres mejores. En Chile está Olite, está Almagro, digo teatro clásico Lope de Vega, y está Ondeo clásico. ¿Qué son las adaptaciones? Le quitas toda la paja que necesitaban saber todos entonces para ver una obra. Ahora ves una adaptación de Lope de Vega y sigue siendo de Lope de Vega. El adaptador lo que ha hecho ha sido quitar cosas para dejarla en una hora y pico. ¿Por qué? Porque todos los previos ya no lo sabemos o nos sobran. Hay pleonasmo, abundancia en explicaciones. Pues eso les pasa a los chicos. Tienen que ver el previo en form, me encanta el momento, el clima y eso. A lo mejor lo que el chaval dice, vaya coñazo, pero ¿qué se ese? ¿Por qué? Porque lo he visto aquí, me lo han puesto en un minuto. Y ya vengo educado a partir de aquí. Entonces, no sé si te he respondido algo o te he respondido a todo. Te falta lo de si vas a hacer largos. Porque no tengo dinero, si tengo que llegar a fin de mes, que es como lo chulo. Explícalo con un gesto. Es decir, es que esto al final lo que molaría es que por me dedicara. Yo soy feliz porque me sigo dedicando al audiovisual. Que me gusta más el cine que lo que hago, siempre me invento cosas. En los carnavales siempre hago unas previas que son casi cortometrajes. Ahora en Semana Santa me he inventado unas sombras y me dicen, jo, ¿cómo se te da? Digo, pero se piensan que es por llevar 20 años haciendo Gran Hermano. Yo hago Gran Hermano, igual que hacía sketches de humor en las autonómicas de diferentes sitios, porque vengo de los cortometrajes, porque nos inventamos el cine nosotros y hacemos cositas y tal, y como no tenemos dinero lo apañamos, y parece. Yo todos los viernes hago una reunión de redacción con técnicos y con esto. Y todos les digo, si es que os falta oficio, el asunto es esconder las miserias. Es decir, que es haber venido de donde vienes. ¿Que eso en cine valdría? Ojalá. Pero luego, esto es como el paso de los años. Se ha creado una industria en el mundo del cortometraje que como piensas en el corto no tienes asegurado salir al largo, evidentemente. Pero no pasa nada por pasar directamente al largo. Es decir, esto es una cuestión de ¿por qué tienes que ser muy listo no escribiendo pelas? Puedes ser muy brillante narrando en audiovisual o escribiendo guiones solo o eso y ser un tarugo consiguiendo dinero. Pero aquí el que hace pelis es el que consigue dinero porque esta es una industria. Entonces es que no es una regla, ya me gustaría a mí, pero debe ser que se me da mejor trabajar con gente. No sé. Y mi amigo Iván, seguramente en su momento fue el tío más prometedor del cine español. La gente se pegaba. Le hicieron un homenaje aquí. Me acuerdo cuando el sueño del caracol hizo un homenaje como el director más prometedor del siglo XXI, no sé qué, ya sea el 90 y algo, ¿sabes? O el 2000 y poco. Y el tío ha tardado 20 años en hacer una peli y no es la mejor que ha hecho. Si me acuerdo la serie está muy bien. Es que conseguir dinero y financiación o que confíen en ti no es lo mismo. Y luego, mi amigo Iván querría hacer películas. Esto es un proceso industrial. El productor lo que quiere es que se vea mucho, no que haya conseguido. Entonces, es que es muy complicado. Es que luego lo vemos, pero al final es un parto, Ya un cortometraje, no dormimos. Muchas gracias. Gracias a ti. Jorge, me he liado muchísimo. No sé cómo vamos de tiempo. Me voy a ver el móvil, no sé si es una... Están grabando sin mí. Espera. No, sí, se lo hemos dejado todo mal. Y saber cómo vamos de tiempo. No Que sé yo no lo si- sé Eso controlar. que si no, son menos 20. La última pregunta ya aquí. Decías una más. Sí, una más. Si queréis. Yo creo que se nos chapa que estoy deseando ver ya. Nos has dado una lección de cine, además muy ¿Tú concentrada. quieres preguntar algo? Pues esto sabes más que yo. Sí, seguro. O sea, yo me acuerdo que tú en el 2023-2024 fuiste a la Facultad de Filosofía y Letras a dar una charla y me acuerdo, No te he entendido, perdona. el 2023-2024 fuiste a Filosofía y Letras a la Facultad a dar una charla Sí. y me acuerdo porque yo estaba en ese momento estudiando periodismo, la carrera. Pero igual te di clase y todo, pero yo he dado clase en la universidad. No, clase no, pero sí que estuvimos contigo hablando un poco. Y dije las mismas paridas que ahora, seguro. Que no. Pero luego, en el máster de cine, que es el que estoy cursando, también hemos hablado de ti. Entonces,
¿Será que les debo dinero o algo? No lo sabemos. Pero tenía la curiosidad de saber de las dos facetas que yo he tratado a lo largo de mis estudios, ¿cuál a ti recordarías con más cariño? ¿Si la periodística o la más finas? Bueno, yo vengo del campo del periodismo, o sea, que si yo el periodismo lo tengo bastante separado. Yo ahora me dedico al entretenimiento y soy muy feliz. Javier Angulo creo que no me dejará por mentiroso que esto no tiene demasiado que ver con el periodismo. Es decir, y es más, yo soy muy feliz haciendo entretenimiento. Y cuando hago cine soy muy feliz. Cuando he hecho periodismo, hago periodismo. Otra cosa es que haya gente que se piensa que está haciendo periodismo, no la hace. Yo tengo claro que no lo estoy haciendo en estos momentos. Y seguro que Javier de eso podría hablar muchísimo más que yo, porque yo he sido corresponsal en Diario de Cádiz en Marruecos, he escrito para Prisa cuando estuve en el segundo y he hecho periodismo. Ahora lo que hago es entretenimiento. Tengo muy claro que separo las cosas. Me gusta mucho el periodismo, no dejas de relatar historias, pero yo siempre cuando hablo con los jefes, mis jefes y eso, siempre les digo, ojo, a mí me vas a dar 50 pesetas para hacer entretenimiento. Y yo, como vengo del mundo del cortometraje y a estos chicos voy a engañarles, extorsionarles, vamos a hacer la programación que podamos, mejor o peor. Pero para hacer periodismo tú tienes que gastar el dinero, ¿eh? No vale con la imaginación, que también, pero no, es otro rollo. Es otro rollo. Y ir a ruedas de prensa solo no es hacer periodismo. Entonces, y luego dando clase, a mí me gusta mucho dar clase, sobre todo porque creo que a los alumnos no, porque les doy mucho la chapa, pero a mí me gusta mucho. Tanto una cosa como otra, ¿eh? Me gusta mucho. Me gusta mucho dar clase. De hecho, no doy clase porque no llego ahora, o sea, no llego porque tengo un curre que yo me quería ir a trabajar menos porque yo cuando hacía verano tenía 400, 350 personas a mi cargo y no vivía, pero me da tiempo a venir a dormir, que tenía mis padres malos y ahora mi madre la veo menos. Lo único que estoy cerca, pues si pasa cualquier cosa. Y sigo viviendo, me he vuelto ahora que mi vecina la tengo ahí, que me ve. Que lo que hago es ir a mi casa a la última hora, me voy a la residencia, vuelvo y me voy a currar. Pero el fin de semana me ves los domingos escribiendo, trabajando, perfeccionando formatos. ¿Qué es lo que más me gusta? Me gusta la chapa. Y saber que no tengo 30 años y saber que siempre he sido igual de cajo, ¿verdad? Y Ángel. Y Angulo igual. Me acuerdo cuando fuimos a presentarle el cortometraje este que vais a ver. Tiene problemas, es que yo soy muy tarado para eso, yo soy bastante malo. Y no me ha ayudado demasiado. Pero bueno, vais a ver, el corto es muy gracioso. Y tiene un error muy gordo. Y es que cuando me has preguntado lo del largometraje, es un cortometraje que lo que necesitaba era que yo hacía 10 años que no rodaba como tal y lo que hice fue comprimir un largometraje. Porque tiene una historia que está muy bien, era la guerra de los globos, era algo así, pero que no es un cortometraje como tal. De hecho tiene 2 finales que son graciosos, pero está bien narrado, pero le falta, que no es un cortometraje, no es un chiste. Y no tenía producción para. Entonces es un cortometraje. A mí me parece que está mucho mejor de como fue, porque el festival no fue mal, los festivales. Pero es mejor corto de lo que estuvo muy bien en los festivales, pero no se llevó nada. Que te vuelvo a decir que eso es no es gimnasia esto. Y es una comedia, sin ninguna. Tiene más. Pero eso, que no es un cortometraje al uso. O sea, no es un gag. Si tienes un gag, te funciona bien. No sé si te he contestado. Bueno, no sé si... Yo creo que lo dejamos aquí, esta parte. Ya echamos el lado. Ahora tenemos que ver los cortos. ¿Os van a gustar esta? Un momentito me voy a subir yo a dar una cosa. Muy bien. Están todos los cortos que vais a ver fenomenal. Y os digo que este los he visto. Es que yo he hecho horas y horas y horas en la cátedra Ángel. ¿Te acuerdas en verano? Hostia, iba yo ahí a robaros eso. Venía Requena y todo eso. Años y años, ¿eh? Bueno, por mi Tenía parte, el pelo oscuro y todo. por mi parte, muchas gracias, Jorge. Ha sido una lección concentrada. Ah, jolín, qué bien, ¿no? Oye, qué bien, qué guay, jolín. Oye, pues muchas gracias.
gracias. Muchas gracias por venir. Oye, muchas gracias a todos Estarnos con tu por padre. aguantarme. Los cortos están fenomenales. Gracias a ti. Ah, sí, claro. Vale, pues nada, qué bien, Jolín, que vengáis a ver estas cosas.